Mes vamos a hablar del Espíritu Santo. Es un tema que siempre nos llama a un avivamiento, nos llama a ir a otro nivel. Y yo creo que una de las cosas que enero hace es que nos da un impulso. Hay como que algo nuevo, hay algo fresco, hay algo por lo cual luchar. Y muchas veces febrero creemos que ya estamos en el rumbo correcto. Es como que ya estamos encarrilados para lo que se viene. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que creemos estar avanzando y en realidad estamos retrocediendo. Hoy vamos a ver algunas señales de que estoy retrocediendo espiritualmente. Porque ¿cuántos saben que estancarse es lo mismo que retroceder? Lo único que es avanzar es cuando vamos adelante, pero cuando algo se estanca no es que está en el mismo lugar, es que está quedando atrás. Y hoy tenemos que nosotros, si queremos empezar este mes, a pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que venga con poder. Lo primero que tenemos que ponernos a analizar en nuestra vida, iglesia, es si yo estoy avanzando o si estoy retrocediendo. Entonces vamos a pedirle a Dios que en estos minutos que vamos a abrir su palabra sea el mismo Espíritu revelándonos lo que Él quiere decirnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Padre, invocamos a tu Santo Espíritu a este lugar en este momento, Señor mi Dios. Quitamos toda distracción, todo aquello que quiera impedir que tu voz sea escuchada, Señor. Preparamos la tierra en nuestras mentes, Señor mi Dios, que sea fértil, que esta semilla que vas a plantar, que esta corrección que vas a hacer, que este consejo que vas a dar, Señor, que esta luz que vas a alumbrar, Señor mi Dios, pueda llegar en el momento preciso a cada uno de tus hijos. Y Padre, que no seamos de aquellos que retroceden, sino de aquellos que van para las cosas grandes que tenés para este tiempo, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Habacuc 3:2, momento en el cual el pueblo estaba siendo cautivo una vez más por el pueblo de Babilonia. Y Habacuc era contemporáneo de Jeremías. Entonces el versículo, la oración que él hace en Habacuc 3:2 es: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Era una oración gimiendo en agonía por un pueblo que iba de vuelta a la esclavitud. Una vez más habían caído por no ser obedientes. Una vez más Dios tiene que castigar a su pueblo. Y en eso se levanta Habacuc con una oración pidiendo que avive su obra, pidiendo un avivamiento. Y saben que casi siempre los cristianos somos responsables de no ser avivados o de no ser encendidos cuando no lo estamos. No es que Dios no quiera avivarte, no es que Dios no quiera despertar en vos las cosas que Él tiene, es que vos no dejás que Él lo haga, es que vos no buscás que Él te avive. Porque Dios es el más interesado en hacerlo. Y saben que hay algunas señales que indican que de verdad vos no estás avanzando ni permaneciendo, sino en realidad retrocediendo. Señales de retroceso en nuestra fe. Yo creo que si esta palabra llega a tu vida al día de hoy es porque aún estás a tiempo de corregir si es que te sentís identificado en alguno de estos puntos y de volver a avanzar. La primera señal de que estás retrocediendo es que tu oración, tu vida de oración está dormida. Cuando tu vida de oración se duerme, tu vida pasada se despierta. Y saben que hay madrugadas enteras de oportunidades de orar, de estar en la presencia de Dios. Hoy en día las corrientes nos dicen que es importante que durmamos cierta cantidad de horas, que guardemos las horas de sueño que son sagradas, que sin esas horas de sueño no vas a funcionar. Pero ¿saben qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué es lo que hacían sus discípulos? En momentos de avivamiento era aprovechar las madrugadas para orar. Y volvían con mucha más fuerza al día siguiente. Y muchas veces decimos: Dios, yo no tengo más tiempo para orar, yo no tengo más tiempo. Y tenés madrugadas enteras de tiempo en el cual, si los chicos son una molestia de día, ellos duermen. Horas en las cuales no trabajás, horas en las cuales podés, si querés, buscarle a Dios en oración. Pero siempre que tu vida de oración se duerma, tu viejo hombre va a volver a despertar, siempre. En Lucas 22, 31 al 32, luego de que Jesús había llevado a algunos de sus discípulos a orar y ellos se le durmieron, no una vez, sino varias veces. Jesús le dice: Simón, Simón, escucha bien, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y lo interesante es que Jesús ya le había cambiado el nombre a Simón, él ya era Pedro.
Pero en ese pasaje en específico vuelve a ser el nombre anterior, vuelve a ser Simón. Jesús venía refiriéndose a él como Pedro, era alguien nuevo, era alguien diferente a ese pescador que no tenía fe, ese pescador que no confiaba en él. Pero cuando él se duerme en las oraciones, vuelve a aparecer Simón, el viejo hombre, los viejos hábitos, ese hábito de dormir de noche cuando podría estar orando con Jesús mismo. Porque si hay alguien que tuvo la oportunidad de orar físicamente con Dios, con Jesús, fue Pedro. De orar de madrugada con Él, de estar ahí. Y Jesús le había pedido que oren con Él y se quedaron dormidos. De igual forma, cuando nos dormimos espiritualmente, siempre nuestros viejos hábitos van a despertar de vuelta. Iglesia, si nosotros queremos ir a por lo nuevo, a por lo grande, no podemos dormirnos. Si queremos de verdad un despertar del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras células, que algo cambie, que algo este año al fin sea diferente. Algo al fin vas a tener que empezar a ser diferente. Y si hasta ahora nunca usaste esas madrugadas para orar, yo creo que este es el año indicado. Yo no sé qué dicen tus metas, pero las mías dicen que va a ser el año que menos voy a dormir. Y yo te aseguro que si dormís menos vas a lograr más, si usás esas horas no para estar en redes sociales, no para ver películas, sino para estar en la presencia de Dios, vas a despertarte aún con más fuerzas, mucho más enfocado en lo que Dios tiene para vos, mucho más despierto a las oportunidades que va a haber. Porque si hay ministerios que no perdían el tiempo, eran los discípulos de Jesús una vez que estaban activados. Jesús en 3 años hizo algo que nadie nunca ha hecho en décadas de vida. Nadie logra lo que Jesús hizo en solo 3 años. Porque no perdía el tiempo y Él no desperdiciaba siquiera las madrugadas. Pero qué triste que cuando Jesús vuelve a nosotros muchas veces, como a sus discípulos, nos haya durmiendo. Y es interesante cómo le dice a Pedro, como que triste, así que no has podido velar conmigo 1 hora. 1 hora, teniendo a Jesús ahí con Él, no pudo orar con Él. ¿Y saben qué? Yo creo que Jesús, Dios y el Espíritu Santo hoy a muchos de ustedes quizás les recuerde, así que vos no podés velar 1 hora conmigo. Así que vos no tenés tiempo, 1 hora de madrugada para hablar conmigo. Y si vos querés avanzar en este año, ¿sabes qué? Las oraciones frías, decía un teólogo, piden ser rechazadas. Una oración que no tiene nada de íntimo, que no tiene ningún sentimiento, que no tiene un deseo detrás, es una oración que pide ser rechazada. Cuando alguien pide algo sin ninguna emoción, fríamente, es alguien que no desea de verdad el resultado que está pidiendo. Pero cuando alguien lo pide con emoción, con un deseo, con una expectativa de que algo puede que suceda si dice que sí, es una oración que un padre que ama responde. Porque el requisito de toda oración es un deseo vehemente. Cuando vos orás, ¿hay algún deseo en tus oraciones? ¿Hay algo que de verdad te impulsa a hablar con Dios? ¿Hay algo que vos esperás que Él haga cuando hablas con Él? ¿O simplemente cumplís en orar por la comida, en orar por tus hijos, en orar por tu trabajo, en orar por el mes? ¿Dónde está ese deseo en tu corazón cuando hablas con Dios? Porque cuando le pedimos a Dios de manera tibia, detenemos su mano. Por eso la oración es algo tan íntimo, no es público. Lo que hacemos aquí es simplemente un reflejo de lo que se supone pasa en mi intimidad. Porque en intimidad se supone que yo entro a mi aposento, cierro con llave y me tiro al suelo a hablar con Dios y caigo en lágrimas y empiezo a gemir, si es posible, a clamar por lo que yo le pido. Pero hoy en día creemos que la oración es algo frío, es cerrar los ojos, es una pose. Son ciertas frases que debo decir. Es un ritual. Pero las oraciones de verdad, esas que no son tibias, esas donde hay emociones y hay deseos detrás, se dan en la intimidad. ¿Y saben qué? Si en la intimidad vos no estás despierto en oración, tu viejo hombre está despertando. Y es un signo de alarma. Porque muchas veces tus súplicas no moverían ni el corazón de un hombre. ¿Cómo se supone que van a mover el corazón de Dios? Hay súplicas que le haces a Dios que no se las harías a un hombre de esa manera. Lo harías mucho más emocionalmente, habría mucho más deseo en tu súplica.
hacia una persona. Y muchas veces esperamos que el Dios de los cielos responda a algo así. Yo te aseguro, Dios por eso siempre recuerda, yo miro tu corazón. Yo miro qué es lo que hay dentro de tu corazón cuando hablas conmigo. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la expectativa cuando vos te presentás en mi presencia? Y saben que en la oración tenemos el poder. Cuando vos entras en oración con autoridad, los ángeles están a tu servicio. Cuando vos entras en oración, el fuego, el agua, la tierra, todos los elementos de la tierra responden. Por algo algunos oraban y detenían la lluvia y la lluvia se detenía hasta que Dios daba la orden de vuelta. ¿Saben que en la oración tu voz puede ser escuchada más allá de las estrellas? Allá donde ni el eco de los truenos llega, tu voz puede llegar a la presencia de Dios. Pero muchas veces tu oración no tiene ningún significado y valor ni siquiera para vos. Y se supone que Dios, como jugando al telebingo, te va a dar en algún momento algo. Y Dios no funciona así. Por eso, hermano, si tu oración se duerme, tu viejo hombre está despertando y de Pedro estás volviendo a ser Simón. Y eso es un signo de alarma, un signo de que estás retrocediendo. Lo segundo, lo que pasa con Pedro en Mateo 26, 58. Pedro empieza a hacer algo que hace mucho tiempo no hacía. Él empieza a seguirle a Jesús, pero de lejos. El momento en el cual lo llevan preso y él empieza a alejarse de Jesús. Y hay algo que sucede en Pedro, que él empieza a darse cuenta de que va a tener un costo estar cercano a Jesús. Porque saben que Pedro era el más cercano en los momentos de milagros. Él fue el único que caminó sobre el agua. Pedro estuvo ahí cuando de 5 peces y unos panes Jesús alimentó a una multitud. Él estuvo ahí en primera fila repartiendo los panes, los peces. Él estuvo ahí cuando resucitó a Lázaro. Él estuvo ahí cuando sanaba a los ciegos. Primera fila. No se perdía ni un milagro. En el momento en el cual hay un costo, hay un sacrificio que pagar por estar cerca de Jesús, dice la palabra de Dios, Mateo 26, 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Un Pedro que siempre estuvo al lado, un Pedro que dijo que iba a morir por Jesús, por su maestro, de repente le sigue de lejos. Mi hermano, mi hermana, si vos estás empezando a distanciarte de Dios, a tomar distancia, a seguirle de lejos, es un signo de alarma. Es un signo de que estás a punto de darte la vuelta y traicionar a tu maestro. Porque cuando Pedro tuvo la chance, él se alejó. ¿Y saben qué? Jesús por eso era tan bravo cuando alguien trataba de seguirle. Porque él sabía, seguirme a mí no es seguirle a cualquiera, no es algo emocional, vas a morir si me seguís. Todos sus apóstoles, sus discípulos fallecieron de manera súper trágica porque de verdad le siguieron. Entonces Jesús, cuando cualquiera se acercaba y le decía te seguiré, le decía cosas que sonaban muy mal muchas veces. A veces alguien se acercaba y le decía te seguiré y él le decía las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y seguía, y esa persona no le seguía. Una vez Dios le dijo, seguime, y él le dijo, bueno, pero déjame ir a enterrar a mi padre que acaba de morir. Totalmente lógico. Y Jesús le responde de una manera que no esperamos y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y sigue, y esa persona no le siguió. Porque Jesús sabía, el que a mí me sigue no puede estar aferrado a algo atrás, el que a mí me sigue va a tener que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Requiere un sacrificio, estar cerca de Dios requiere un sacrificio. Si vos querés estar cerquita de Jesús, de su presencia, del Espíritu Santo, va a requerir un sacrificio. Va a requerir sacrificio, va a requerir esfuerzos que otros no hacen, va a requerir que hagas cosas que quizá a veces no tienen lógica. Pero si querés estar cerca de Él, vas a abrazar esa cruz. Porque si tu vida cristiana se trata de vos y no de la cruz, es porque no estás creciendo. Tu vida y la mía tiene que tratarse de la cruz, tiene que tratarse de sacrificio. De eso se trata seguir a Jesús. Es tomar una cruz. Es literalmente eso.
A diferencia de todas las demás religiones, el cristiano vive sacrificándose, dando antes que recibiendo. Poniendo la otra mejilla cuando alguien me hace daño, no respondiendo con agravio, sino con amor. Aquel que me odia, inclusive aquel que me desea el mal. Es un sacrificio. Pero cuando Pedro empieza a distanciarse y mirar a lo lejos es porque tenía miedo por su vida, corría riesgo. Si él asumía la posición que siempre tuvo de estar cercano a Jesús. ¿Y saben qué? Si vos te estás alejando de él, hay un riesgo y estás retrocediendo. Lo tercero, que también le pasó a Pedro, y Pedro siendo muchas veces llamado a la iglesia, tenemos que darnos cuenta, Pedro se adormece en los placeres del mundo de repente. ¿Saben dónde fue él a calentarse en la noche en la que llevan a Jesús? En el fuego enemigo. Su palabra dice que él se acerca a los guardias y a siervos en el fuego que estaban haciendo aquellos que habían apresado a su maestro. Y él se esconde del frío en el fuego de ellos. Es decir, él busca abrigo en ese fuego enemigo. Alguien que hace poquito estaba cortando orejas por su maestro, ahora de repente se esconde en el mismo fogón de ellos. Escuchando sus conversaciones, fingiendo ser parte de ellos, intentando encajar en ese grupo. ¿Y saben qué? Estás retrocediendo si de repente, como en Juan 18:18 dice, estaban de pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Este es Juan escribiendo, el discípulo amado, el que nunca le quiso del todo a Pedro parece. Porque pone un punto y después él aclara, también con ellos estaba Pedro de pie, calentándose. ¿Verdad? Lo tenían marcado a Pedro. ¿Verdad? Él sabía, yo soy el discípulo amado, pero voy a dejar en la historia el registro de que esa noche Pedro estuvo en el fuego enemigo. Porque él ya narró la situación, ya sabemos que hicieron fuego, que hacía frío, pero pone un punto y dice, y Pedro estaba con ellos, calentándose. Era algo que a los mismos discípulos les molestó. Que alguien que solía estar en el fuego de ellos, ahora estaba en el fuego enemigo. Y saben que cuando ya no nos refugiamos en el fuego de Dios es porque estamos en fuego enemigo. Porque no hay otro. O es el fuego de su presencia o es algún otro fuego. Si no es el placer de estar en su presencia, es el placer que el mundo tiene, no hay otro. No hay un punto medio. O estabas con Jesús o estabas en contra de Él. No había nadie que podía salirse de esa ecuación y hasta el día de hoy no lo hay. Cuando vos ya no disfrutás su presencia, empezás a disfrutar la ausencia de Dios. ¿Y saben dónde vamos a tener ausencia de Dios? En el infierno. Porque el infierno de eso se trata, de que ya no está disponible Dios, de que ya no te escucha, de que ya no está al alcance tuyo. Hay una ausencia de Dios. Que ahora mismo disfrutamos de su presencia, de que cuando yo quiero volver a Él, vuelvo a Él. Pero hay muchos hermanos que empiezan a disfrutar su ausencia. Queriendo ir al cielo, ¿para qué? Y saben que, hermanos, si estás ya no disfrutando la presencia de Dios, es un llamado de atención, cuidado. Estás retrocediendo. Porque alguien que conoce su presencia y sabe de qué se trata, jamás va a salir de ella. Jamás va a ir al fuego de los enemigos, a buscar abrigo en ese lugar. Y saben que de esa manera el enemigo nos adormece como iglesia muchas veces, una iglesia pasiva. Una iglesia que puede hasta mezclarse con ellos tranquilamente y nadie se da cuenta, ese es un hijo de Dios. Tranquilamente. Y saben que Spurgeon hablaba de la violencia santa. Y no se trata de una violencia entre nosotros, se trata de una iglesia que le pide a Dios con violencia no ser una iglesia de muertos. Y saben que en tiempos tan violentos como estos, ¿cómo Dios va a bendecir a una iglesia que está muerta? ¿Cómo alguna vez vamos a tomar el reino de Dios sin violencia, sin despertarnos estando muertos? ¿Cómo? Porque si hay algo que necesitamos es un cuerpo vivo. Necesitamos violencia. Tus oraciones quizá no le molestan a nadie, no le molestan al enemigo. Quiere decir que no hay violencia. Y quiere decir que estás dormido porque hay motivos para ser violento en tus oraciones.
La vida de tus hijos está en peligro y te los van a llevar. Tu alma está en juego cada día. Y cuando hay alguien que anuncia un ataque, cuando hay alguien que anuncia mañana, hay una información veraz que la policía tiene, van a llegar a tu casa de noche y van a robarte, ¿qué es lo que haces? Te preparás para darles una bienvenida, para montar una trampa, para que no puedan ingresar o para que si ingresan yo esté listo para atraparlos, ¿sí o no? ¿Y cómo es posible que ante advertencias tan severas, tan ciertas, tan verídicas como las que la palabra de Dios te da, hay un león rugiente buscando devorarte todos los días? Vos vivís pasivo, vos vivís sin violencia, vos vivís y salís sin armarte de la armadura de Dios. ¿Vos crees que vas a sobrevivir en el mundo sin conocer su palabra y su palabra es la espada? ¿Con qué vas a atacar? ¿Con el escudo? ¿Con la fe nomás? ¿Vas a golpearle? ¿Qué vas a hacer? Este tiempo requiere violencia en lo espiritual. Una violencia contra la muerte, contra el infierno, contra la dureza de nuestros corazones. Pedirle a Dios con violencia, ablandá mi corazón, este corazón no funciona, es una piedra. Una violencia contra el sueño nuestro. Porque por más de que seamos miles, si estamos durmiendo, no servimos. Un ejército dormido es un ejército que está al descubierto. Es un ejército al cual cualquier enemigo puede ingresar y llevarse sus vidas tranquilamente. Hay casos en la Biblia donde se durmieron. Y por eso David, que era un guerrero, era un soldado, él dice, no duerme quien guarda a Israel. ¿Por qué? Porque alguien les cuidaba. ¿Y saben qué, iglesia? Cuando nos dormimos ante los placeres del mundo es cuando el enemigo ataca. Ese es el momento y tenemos que pedirle a Dios con violencia que nos despierte. Si hoy estás dormido, si hoy no reaccionás, saben que hay toda una generación que en vez de hacer algo cuando hay una emergencia, graba lo que sucede, ¿sí? Hoy tenemos accidentes en primera línea grabados en el momento exacto de gente que en otra época hubiera tratado al menos de hacer algo por salvar esas vidas. Pero hoy en día vale más la grabación. Hoy en día vale más ser viral con un video y ser pasivos. Yo te pregunto, ¿cómo sos pasivo con alguien que violenta a tus hijos? ¿Cómo? ¿Habla bien o mal de vos que vos seas pasivo cuando alguien daña a tus hijos y vos no haces nada? Habla mal. Porque como padre Dios te puso en ese lugar a defender, a cuidarlos. Y entonces cuando espiritualmente alguien se los está llevando al infierno, a la eternidad y vos no haces nada, ¿cómo habla eso de vos como padre? Pasivo. No me animo a castigar, no me animo a sacar, no me animo a quitar cosas a cambio del alma de tus hijos. Adormecido quizá en fuego enemigo. ¿Saben qué? Cuando empezamos a retroceder, a alejarnos de Dios, hay que tener cuidado porque empiezan las dudas sobre la palabra de Dios. Yo empiezo a dudar de la veracidad de lo que dice su palabra, de que es tan así o no tanto. El primer ataque del enemigo fue ese, fue hacerle dudar. ¿Será que tu Dios dijo eso? Génesis 3:1. La serpiente le aparece y ¿con qué Dios dijo esto? Algo que era una exclamación, algo que Dios había dicho, simplemente le cambió el signo y le puso una interrogación. Convirtió algo que era totalmente certero en una duda. Y esa duda llevó al pecado. Saben que las dudas no son un pecado, es más, la duda es honesta. Cuando yo dudo de algo es honesto. La incredulidad es el pecado. Porque el incrédulo, por más que tenga las pruebas de que está equivocado, ya lo niega, ya no va a aceptar las pruebas en su contra. Cuando uno duda y tiene pruebas, uno se da cuenta. Pero ¿saben cuál es el problema, iglesia? Que cuando vos tenés dudas de la palabra de Dios, ¿dónde estás yendo con esas dudas? Porque muchos de nosotros estamos yendo al campamento enemigo con las dudas acerca del enemigo de ellos. Y tenés una duda y vas a YouTube y vas a Google. ¿Y cómo se supone que te van a guiar a Dios ellos? Cuando tenés la palabra escrita para cualquier duda, recurrir a ella. Pero no es el primer lugar en el cual vas con tus dudas de Dios.
Y saben que la única manera en que el enemigo pueda derrotarte es desarmarte. Es cuando empezás a dejar tus armas, es cuando empezás a soltar la espada, el escudo, cuando empezás a dejar el casco por ahí. Cuando ya no te pones la armadura de verdad, cuando ya no sos consciente de que estás en una batalla. Porque yo te aseguro, si en algún momento hay una amenaza en tu contra, en el vehículo vas a tener un arma. Cuando bajás en la calle vas a estar atento, mirando a ambos lados, a ver si hay algo sospechoso, a ver si alguien me sigue. Vas a estar atento en todo momento. Y saben que espiritualmente esa es la forma en la cual vos y yo tenemos que vivir este tiempo violento. Atentos a cualquier ataque del enemigo, atentos a cualquier cosa que quieran hacernos. Pero cuando el enemigo empieza a poner dudas y a sembrar cada vez más dudas y ya no todo es tan blanco o negro y empiezan a haber muchos grises, ese es el momento en el cual uno empieza a abandonar la espada. Y tu espada deja de tener filo. ¿Por qué? Porque no es tanto así. Y una espada que no es tanto así no corta. Puede que golpee un poco, pero no le mata a nadie. No detiene ningún ataque enemigo. Pero una espada que está bien afilada, una palabra de Dios bien usada en el momento correcto y con convencimiento, es algo que detiene cualquier ataque. Y según la palabra de Dios, la espada es su palabra. El único arma de defensa, de ataque en realidad es la espada. Es lo único con lo cual podemos atacar, no solo defendernos. Es con su palabra, no con nuestras fuerzas, no con lo que conocemos, no con algo que se nos ocurra en el momento, es con su palabra. Ese es el ataque nuestro. Y saben que hoy abundan incluso en las iglesias personas que toman la palabra de Dios para juzgar ellos la palabra de Dios y no para que la palabra de Dios les juzgue a ellos. Personas que quieren poner en la balanza la sabiduría de Dios comparada a la suya. Abundan. Gente que se cree más sabia que la palabra de Dios, gente que empieza a cuestionar las cosas que Dios dijo. El Creador, el que no está acá presente físicamente porque no lo soportaríamos. Que está en los cielos, en su trono, mirando la eternidad y con Él queremos probar sabiduría, queremos probar y juzgarle nosotros a Él. Y abundan cada vez más aquellos que toman la palabra de Dios de esa manera. Cuidado cuando empezamos con esas dudas. Cuando empezás a dudar de tu espada, quiere decir que como soldado no servís de mucho. Cuidado a dónde estás yendo con esas dudas. Si tenés dudas, es honesto. Acércate a un líder, acércate a un pastor, si no encontrás en la palabra directamente la respuesta, pero no vayas al campamento enemigo a pedir consejos sobre tus dudas. Porque no te van a acercar a Él, te van a alejar completamente. Y algo que fue honesto, algo que quizá fue bien intencionado por haberlo hecho en el lugar incorrecto, te va a llevar lejos de Dios. Cuidado. Y lo quinto, el momento en el cual empezás a distanciarte de tus hermanos es el momento en el cual te estás empezando a alejar del Padre. ¿Saben de quién se distanció primero el hijo pródigo? De su hermano. Si uno se da cuenta, la reacción del hermano cuando vuelve el hijo pródigo, se da cuenta esto fue previo. Él ya estaba enojado con su hermano por las actitudes que venía teniendo hace rato. La separación total se da al distanciarse del padre, pero con ese hermano suyo él hace rato que se había distanciado. Y saben que muchas veces vos y yo empezamos a asistir casualmente. Y esa es una señal de un compromiso casual también. No es religión, no es asistencia, pero cuando vos dejás de congregarte, dejás de estar en contacto y en cercanía con tus hermanos, es el momento en el cual, cuidado, porque vas a retroceder. Porque si vos no estás hablando con tus hermanos, con alguien estás hablando. Y nuevamente estás hablando con alguien del campamento enemigo, porque si no está contigo, está contra vos. Es la palabra de Dios. Entonces, cuando todo es casual con Dios, es porque en algún lugar lo estás tomando en serio. Y un cristiano que no va a la iglesia es un estudiante que no va a la escuela. Es un soldado que no está en ningún destacamento. Es un vendedor que no tiene clientes, es alguien inservible.
Porque ¿saben qué? La palabra de Dios, 1 Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y luego dice, miembros, cada uno en particular. Es decir, que cada uno de nosotros somos miembros en particular de un todo, de un cuerpo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto fuera de la familia Adams un cuerpo que se mueve por separado. No hay. Se mueve solo cuando está todo junto. Cuando vos compras un mueble y vas a tu casa, no parece un mueble hasta que terminás de ensamblar cada una de las piezas y recién ahí funciona, recién ahí sirve para lo cual fue creado. Y hay muchas piezas que creen que pueden vivir por sí solas haciendo lo que se supone que el cuerpo entero tiene que estar haciendo. Empiezan a distanciarse cada una de la otra y ese es el momento en el cual empezamos a retroceder. Acércate a tus hermanos, para algo están ahí. La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que no debemos pelear solos. Muchas veces creemos que estamos en un nivel, ya no necesito a nadie. Empezamos a menospreciar a otros. Saben que el mismísimo Elías, a pesar de las grandes victorias que tenía, llega un momento en el cual él se siente solo. Y después de haber vencido a los más de 400 profetas de Baal, después de haber descendido ese fuego cuando él lo pidió, él va a una cueva y pide que Dios le quite su vida. Porque estaba solo. Y él pensaba que ya no había profetas en Israel y Dios entonces le dice, anda, a un muchacho que se llama Eliseo. Él va a ser el siguiente y anda a buscarle y de repente él tuvo a alguien a su lado. Si el mismísimo Elías necesitaba a alguien a su lado, vos y yo necesitamos no solo a uno, sino a algunos. No vas a aguantar, nadie sobrevive solo. Puedes ser lo guapo que seas, puedes tener los recursos que quieras, puedes conocer la palabra de Dios de arriba abajo. Elías la conocía. Elías hacía descender fuego del cielo cuando quería. Pero estaba solo. Y en ese momento lo único que quería era que Dios se lo lleve. Y saben que el enemigo lo que más quiere hoy en día es aislarte. Cuando pecas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Alejarte de la iglesia. Apartarte de aquellos hijos de la casa, aquellos hermanos tuyos. Dejar de congregarte, dejar de venir. Cada vez que pecas y te apartas de Dios, lo primero que el enemigo pone en tu mente es apartarte. Muchas veces creemos que es muy honesto, muy genuino, un sentimiento de culpabilidad, es todo lo contrario. Ese es el momento en que más cercano tenés que estar. Ese es el momento en el que más tenés que rodearte de gente que te va a estirar a las cosas de Dios, que te va a recordar sus principios, que cuando vos caigas te va a levantar. Porque muy lejos solo no llegás. Pero si queremos llegar y terminar esta carrera aferrados a Dios, tenemos que ir acompañados. Cuando vos te distanciás de tu hermano, terminás distanciándote de tu padre. Y eso es algo, iglesia, que tenemos que cuidar cada vez más. ¿De quién estás rodeado? ¿Con quién estás pasando el tiempo? Porque si no es con tus hermanos, estás pasando tiempo con gente que espiritualmente está peleando contra tu papá y contra tus hermanos. Muchas veces creemos una iglesia como la nuestra que es tan activa, que dura tanto el anuncio de las actividades, porque hay muchísimas actividades, creemos que es una carga. Cuando nuestra familia hace muchas actividades y podemos pasar mucho tiempo con ellas, se supone que es algo lindo. A menos que yo tenga otra familia con la que prefiera estar en lugar de con ellos. Entonces, iglesia, hay varias señales. Yo creo que quizá en algunas de ellas Dios empieza a hablar contigo y a decirte, cuidado, en esto estás retrocediendo. Porque muchas veces, al pasar los meses en el año, empezamos a reducir la intensidad. Y la vida con Cristo no es un sube y baja, es un continuo crecimiento. Es de gloria en gloria, de poder en poder. Uno va aumentando. Si uno permanece en Él, Dios permanece en Él. Pero muchas veces no permanecemos y ¿saben qué? Dios hoy quiere despertar a su iglesia con una violencia santa.
Porque quizá Dios hoy al mirar a este lugar, Él dice que están durmiendo, cuando tendrían que estar orando. Yo no sé cuántas madrugadas a la semana vos orás, pero si es ninguna es porque estás durmiendo. Y esta semana hay una oportunidad, cada día hay una madrugada de oportunidad para hablar con Dios, para acercarte a su presencia de vuelta. Orá. El enemigo quiere que duermas, orá. ¿Cómo es posible que una hora no puedas velar conmigo? Le decía Jesús a Pedro. Y quizá a vos y a mí Dios hoy nos esté diciendo, ¿cómo es posible una hora vos no me puedas dedicar de madrugada a mí? Y querés ver las cosas grandes de Dios, esas cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido a corazón de hombre, pero no haces ni siquiera el menor sacrificio. Orá, deja de dormir. Quizá Dios hoy nos mira y ve a una iglesia que quizá empezó a seguirle de lejos. Una iglesia que se acostumbró a seguirle por Zoom o por redes sociales. Una iglesia que ya no está presente, que ya no está a tu lado. Una iglesia distante. Y Dios hoy te dice, si querés avanzar conmigo, es momento de acercarte de vuelta. Vas a tener que negarte, vas a tener que agarrar y aferrarte a esa cruz. Pero así como Pedro cuando estuvo cercano vio esos milagros, vio el poder de Dios, vio las cosas que Él hacía. Esas maravillas que nosotros solo podemos leer, quizá no las hemos visto. El momento en el que Él se apartó, no hay registro de que Pedro haya estado en ninguno de los milagros que quizá hizo con los soldados, con los guardias ahí adentro. Porque estaba lejos. Si vos hoy te distanciaste de Dios, si hoy no estás activo, si no estás cercano, la palabra llegó a tiempo y es momento de acercarte. Volvé a estar presente, volvé a estar. Deja de mirar de lejos, deja de ser un espectador en la casa de Dios, en las misiones que Dios tiene para su iglesia. Sé parte. Quizá Dios hoy nos mira y ve cómo estamos abrigados en el fuego enemigo. Cómo ya no disfrutamos del fuego de su presencia y estamos disfrutando el fuego de aquellos que van en contra de Él. Porque hay muchos quizá que se están refugiando en otras cosas que no son la presencia de Dios. Encuentran abrigo ahí, encuentran placer ahí. Y es imposible avanzar. Al menos en los planes de Dios si vos estás calentándote en el fuego de los enemigos. Imposible. ¿Saben qué, iglesia? Él nos llama a ser santos y santos significa apartados. Es decir, se va a notar que vos no estás con ellos. Y es una de las batallas más grandes que tenemos al acercarnos a Cristo, el deseo de seguir pareciendo que no somos, pero ser. De seguir mezclándonos con todo lo que ellos hacen, pero siendo salvos. Pero cuando entendemos, Dios nos llama a santidad, es decir, estoy apartado, yo ya no soy parte, yo ya no me mezclo con eso. Yo tengo mi propio fuego que está en su presencia. Yo les aseguro que había un fuego en el cual estaban los discípulos de Jesús esa noche. Porque hacía frío, no había otra forma de refugiarse. Pero Pedro, queriendo o no, por haber estado lejos, terminó en el fuego más cercano, que era el fuego enemigo. Y fue a abrigarse ahí. Y al abrigarse ahí es que él tuvo que traicionar a Jesús y negar que era parte de ese equipo. ¿Saben qué? Quizá Dios hoy mira tu corazón y lo único que ves es dudas de que si tu espada funciona o no. De si realmente la palabra de Dios tiene valor o no. De si realmente hay poder en lo que está escrito o no. Y yo espero que sean dudas honestas, que sean dudas genuinas de querer buscar, de querer entender. Pero hoy quiero advertirte, cuidado a dónde llevas esas dudas. Porque si querés avanzar, tenés que ir a Dios, tenés que ir a su palabra, tenés que ir a ese momento de intimidad, a resolver ahí tus dudas. Cuando yo tengo dudas de algo con mi señora, ¿a quién recurro? No voy al vecino,
Voy a mi señora para ver qué es lo que pasó. Cuando el hijo tiene una duda, se acerca al padre. Y no hay consejo, no hay aclaración más certera que la de un padre a un hijo. No hay nadie que de verdad quiera cuidar el corazón de ese hijo con la respuesta como el padre. Porque hay un problema cuando la educación ocupa el lugar de los padres, porque no tienes amor que vos y yo tenemos. Y cuando ellos van con sus dudas de sexualidad a alguien que no le importa la vida de ese niño, lo van a confundir. Cuando ellos van con sus dudas acerca de qué está bien y qué está mal a alguien que no es su padre, lo van a confundir. Cuando vos tenés tus dudas acerca de la palabra de Dios y no vas al Padre y vas a otro lugar, te van a confundir. Y esa confusión va a llevar a incredulidad y esa incredulidad te va a apartar de tu papá. Cuidado. ¿Y saben qué? Quizá Dios hoy mira a esta iglesia y dice, hace tiempo que esos hermanos no se hablan. Hace tiempo que no pasan momentos juntos, hace tiempo que no les veo compartir. Hace tiempo que no comparten un fuego, no se abrigan juntos. Yo no sé cuántos de ustedes hoy están distanciados de sus hermanos. Distanciados de un líder, distanciados de esa célula, distanciados de un ministerio. En el cual alrededor de ese fuego hay un lugar para vos. Te están esperando. Porque cuando te distancias de tus hermanos, terminas distanciándote de tu papá. Nadie sobrevive solo. ¿Y saben qué, iglesia? Si queremos ir, si queremos ser violentos y arrebatar lo que Dios tiene para nosotros en esta era, en este tiempo, en este momento, momento violento. Y gracias a Dios su palabra nos habla de que los violentos van a arrebatar y vamos a ser nosotros. Pero es momento de unirte de vuelta a tus hermanos. Si hace tiempo no pasas tiempo con ellos, si hace tiempo no hablas con aquellos que creen en tu mismo Dios, si hace tiempo no compartís las cenas con gente que comparte tus valores, te estás distanciando, estás retrocediendo. ¿Y saben qué? Dios lo que más quiere es tenernos cerca en esta hora. Pedro, después de esto, de haber aprendido la lección, fue alguien que fue a morir por esa a quien él había seguido de lejos un tiempo, por esa a quien él había negado quizá, pero en el corazón, una vez que él aprendió la lección, no hubo nadie más cercano. Él llegó al momento en el cual tocaba morir en la cruz también. Él dijo, no soy digno ni de morir de la misma manera. Denle vuelta a mi cruz. Y está registrado, Pedro murió crucificado pero al revés. Porque no era digno de morir como su maestro. Pero ese Pedro que murió ahí ya no era un Pedro que dormía, era un Pedro que oraba. Ese Pedro era un Pedro cercano, no era alguien que le seguía de lejos. Ese era un Pedro que ya no dudaba de su espada, ese era un Pedro que jamás volvería a estar en el fuego enemigo. Ese era un Pedro que tenía hermanos a su alrededor y no se distanciaba más de ellos. Iglesia, si queremos movernos con el poder de Dios y de su Espíritu Santo en esta hora, es momento de despertarnos. Dios quiere avivarte, Dios quiere despertarte. Una iglesia muerta no le sirve. Una iglesia que duerme no sirve. Una iglesia que no ora, que no pelea sus batallas en oración, en la intimidad no sirve. Una iglesia que no sabe usar la espada no sirve para atacar a nadie. Y casi siempre fallamos como iglesia al atacar porque lo hacemos con nuestras palabras, siempre. Los principios pueden que estar bien, puede que la intención esté bien. Cuando yo ataco fuera de la palabra, fuera de mi espada, estoy cometiendo un error y no va a funcionar. Dios quiere que ataques con su palabra y no puede haber duda alguna de que tu espada es de doble filo, de que corta al entrar y corta al salir. Y Dios quiere poner a tu alrededor hermanos tuyos. Dios tiene un fuego preparado para vos en esta hora. Que si hace frío vos te acercás y estás ahí con tus hermanos. Para que no vayas a mezclarte con el enemigo y tengas que negarle a Dios de vuelta.